Existe un tipo de verdad que no aparece en los noticieros, ni en las redes sociales, ni en los discursos oficiales. Es una verdad que se mueve entre las sombras, cruza fronteras sin ser vista y moldea silenciosamente el mañana, mientras tú vives el hoy, creyendo que todo está bajo control. Pero, ¿y si te dijera que, en este mismo instante, fuerzas tan antiguas como la propia civilización están volviendo a actuar? Que hay señales ocurriendo ahora, frente a tus ojos, pero disfrazadas bajo la normalidad del día a día. La pregunta es simple: ¿por qué casi nadie lo percibe? La respuesta no es tan simple, y es precisamente esa respuesta la que descubrirás hasta el final de este video, si tienes el valor de continuar. En los últimos meses, especialistas independientes, arqueólogos alternativos y analistas de campo han comenzado a señalar un patrón que no debería existir. Un patrón peligroso. Cambios sutiles en regiones aisladas, ruidos sísmicos sin causa aparente, estructuras emergiendo del suelo en lugares donde supuestamente no había nada. No estamos hablando de descubrimientos comunes, estamos hablando de cosas que no ocurrían desde hace siglos, algunas desde hace milenios. Y la pregunta que silencia salas enteras es: ¿por qué ahora? ¿Por qué todo al mismo tiempo? ¿Y por qué esto se está manteniendo lejos del público? Imagina caminar por una ciudad y de repente darte cuenta de que algo está siendo reconstruido sin que nadie acepte hablar de ello. Imagina percibir que una misma firma, un mismo patrón simbólico, está apareciendo en diferentes partes del mundo, como si una fuerza silenciosa estuviera dejando rastros intencionales. No son coincidencias, no son accidentes, son advertencias. Y estas advertencias se están intensificando como si nos estuviéramos acercando a un punto de inflexión que nadie pidió, pero que se ha vuelto inevitable. La verdad es que fenómenos recientes comenzaron a replicar acontecimientos registrados en civilizaciones extintas, culturas que desaparecieron sin explicación, ciudades que colapsaron sin dejar testigos. Antiguos manuscritos describen estos ciclos como el retorno de la línea invisible, algo que marca el inicio de una transición histórica profunda, no un cambio lento y gradual, sino una ruptura, una fractura, un reinicio forzado. Y si estás viendo este video ahora, necesitas entender en señales de este retorno ya aparecieron de nuevo, y probablemente pasaste por ellas sin notarlo. Desde hace semanas circulan relatos de regiones remotas donde el tiempo parece desacelerar por unos instantes, como si algo estuviera siendo medido, calculado, observado. Personas reportan sonidos subterráneos que no pertenecen a máquinas, vibraciones que provienen de terrenos estables y sombras que se mueven en patrones que no obedecen a la lógica natural. ¿Suena exagerado? Entonces, ¿por qué registros similares aparecen en textos encontrados en ciudades sepultadas hace más de 4000 años? ¿Por qué símbolos idénticos están reapareciendo en cavernas aisladas y hasta en ruinas que ya habían sido catalogadas, estudiadas y agotadas? ¿De verdad alguien cree que eso es normal? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo grande está por suceder, pero nadie habla de ello abiertamente, como si existiera un acuerdo silencioso para fingir que todo está bien? Pues bien, esa sensación no es un accidente psicológico colectivo, es una reacción natural del cuerpo humano ante la anomalía. Algo en nosotros reconoce instintivamente cuando un ciclo antiguo está reiniciándose, cuando algo se aproxima, cuando el orden de las cosas está a punto de cambiar, y pocas personas están preparadas para enfrentarlo. Lo que vas a percibir a lo largo de este video es que las cosas que están ocurriendo ahora no son eventos aleatorios, son piezas de un mecanismo antiguo que ha comenzado a moverse nuevamente, un mecanismo sobre el que varias culturas intentaron advertir, pero que siempre fue ignorado, tal vez por miedo, tal vez por conveniencia, tal vez porque aceptarlo significaría admitir que la humanidad nunca ha estado completamente al mando de su propia historia menos. Y eso
para muchos, es inaceptable. Nada de lo que escucharás aquí aparece en los titulares, y no lo hará próximamente, porque algunos descubrimientos recientes fueron literalmente clasificados antes incluso de ser analizados. Al público le entregaron notas oficiales vagas, explicaciones superficiales y respuestas estandarizadas que esconden más de lo que revelan. Pero eso solo ocurre cuando algo realmente sensible está en juego. Al fin y al cabo, ¿por qué ocultar algo que no representa amenaza? A menos que, si la represente, lo más perturbador de todo es que estos acontecimientos no están surgiendo de manera aislada en regiones misteriosas del planeta. Se están acercando, ocurriendo cada vez más cerca de grandes ciudades, de grandes centros poblacionales, como si estuvieran mapeando la superficie nuevamente, como si algo estuviera despertando, algo que no se ve, pero que se siente, algo que no se anuncia, pero que deja rastros. Rastros que solo percibes cuando sabes dónde mirar. Este video te mostrará esos rastros. Abrirá puertas que muchas personas prefieren mantener cerradas. Revelará conexiones que casi nadie se atreve a discutir. Y te colocará frente a una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Ansí todo esto está ocurriendo ahora, silenciosamente? ¿Qué exactamente está siendo preparado? ¿Y por quién? Cuando empiezas a unir las piezas, te das cuenta de que nada de esto comenzó ayer. Hubo un momento específico, silencioso, casi imperceptible, en el que algo cambió en el patrón global. Un desplazamiento suave, sutil, pero profundo, como si una nueva fuerza hubiera entrado en el tablero sin hacer ruido. Curiosamente, ese momento coincide con el descubrimiento de estructuras subterráneas en una región remota de Anatolia, estructuras que no estaban allí en las últimas mediciones geológicas. Al menos, eso es lo que los informes oficiales insisten en afirmar. Pero dime, ¿las estructuras aparecen solas? ¿Surgen de repente o simplemente estaban esperando para ser reveladas? Arqueólogos independientes que analizaron imágenes filtradas describen pasadizos que parecen haber sido conectados recientemente, como si una parte oculta hubiera sido desbloqueada. Es como encontrar una puerta sellada durante milenios, que finalmente se abre, pero sin señales de forzamiento, desgaste o intervención humana. Y justo después de este hecho silencioso, otras regiones del mundo comenzaron a registrar patrones similares a vibraciones subterráneas, agujeros circulares perfectos, pasajes estrechos, recién expuestos, todo alineado como si siguieran una misma orientación geográfica. ¿Quién está construyendo esto? ¿Quién está restaurando lo que estaba ahí antes? ¿Has notado cómo, de repente, gobiernos comenzaron a restringir el acceso a áreas donde, hasta ayer, turistas circulaban libremente? Zonas que antes eran simples puntos arqueológicos se convirtieron en áreas de máxima seguridad, con vigilancia reforzada, drones constantes y discursos vacíos que hablan sobre preservación. Extraño, ¿no crees? Aún más cuando habitantes cercanos reportan luces subterráneas, ruidos metálicos y, en algunos casos, temperaturas del suelo que suben y bajan en cuestión de minutos, como si algo estuviera en movimiento allá abajo. Hay un documento filtrado, poco comentado, casi ignorado, que menciona líneas de convergencia reactivadas. Quien escribió eso sabe exactamente de qué está hablando. Son líneas que aparecían en mapas ancestrales, mapas que no deberían existir, porque describen estructuras que supuestamente jamás fueron construidas. Pero estaban allí y ahora, de alguna forma, están regresando. Es como si bloques gigantescos de una maquinaria antigua estuvieran girando nuevamente, lenta y gradualmente, hasta encajar en el punto exacto del que nunca debieron haber salido. Y aquí está la parte que pocos están preparados para escuchar. Esas convergencias no son solo geográficas, son energéticas. Ciertas regiones están registrando campos magnéticos anómalos, distorsiones temporales en el flujo electromagnético y alteraciones en el comportamiento de animales que nunca fallan sus rutas, a menos que
algo profundo esté interfiriendo. La naturaleza siempre avisa antes de que los humanos perciban. Y ahora está avisando más fuerte que nunca. Mientras tanto, centros de monitoreo atmosférico registran pulsos de baja frecuencia, atravesando continentes enteros, como ondas silenciosas sincronizadas. Nadie explica, a nadie asume, nadie comenta, pero son pulsos que se repiten en intervalos casi rituales, como si hubieran sido programados mucho antes de la existencia de satélites, antenas o torres de comunicación. Es casi como escuchar la respiración de algo que siempre estuvo oculto y que finalmente despertó. Documentos antiguos hablan de ciclos que se repiten cuando el suelo se mueve sin razón y el aire vibra sin viento. En el pasado, estas descripciones fueron tratadas como leyendas, metáforas, poéticas de pueblos antiguos. Pero, ¿qué ocurre cuando de repente la metáfora se convierte en dato técnico? Cuando lo que antes era folclore empieza a ser medible. A la ciencia moderna nunca le ha gustado esa pregunta, tal vez porque sabe que no puede controlarla. La gran cuestión es, ¿por qué todo esto ahora? ¿Cuál es la fuerza que conecta descubrimientos arqueológicos emergentes, movimientos subterráneos, vibraciones atmosféricas y comportamientos atípicos de la naturaleza? Nada de esto tiene sentido por separado. Pero cuando observas el cuadro completo, te das cuenta de que estamos en el inicio de un alineamiento que no ocurría desde épocas que nadie vivo hoy ha presenciado y que casi nadie ha estudiado. ¿Y si este alineamiento no es un simple fenómeno? ¿Y si es el detonante, una especie de código activador que abre la siguiente fase del mecanismo que comenzó a despertar? ¿Qué exactamente está siendo preparado, coordinado y silenciosamente construido bajo nuestros pies, sin que la mayoría de las personas perciba siquiera una señal? Hubo un punto en el que las señales dejaron de ser sutiles y comenzaron a manifestarse de forma tan evidente que ignorarlas se volvió imposible. Investigadores reportaron que, en regiones remotas de Siberia, capas de hielo milenarias comenzaron a abrirse formando líneas casi perfectamente rectas. No eran grietas naturales, eran cortes en rutas en pasajes que parecían seguir un diseño inteligente, como si algo estuviera trazando caminos bajo la superficie. Y lo más perturbador, estas líneas siguen la misma dirección que estructuras recién descubiertas en la costa mediterránea. Distancias absurdas, patrones idénticos. ¿Quién conecta dos continentes sin dejar maquinaria, ruido o huellas? Lo más impresionante es que sensores colocados por geólogos registraron microondas subterráneas que avanzan en pulsos constantes. Estos pulsos recuerdan patrones de comunicación, pero ¿comunicación entre quién y para qué? Las mediciones muestran que estas ondas recorren trayectorias exactas, como si estuvieran escaneando capas profundas de la Tierra, reactivando puntos específicos. Esto no es aleatorio, esto es mapeo. Y mapeo hecho con una precisión matemática jamás encontrada en vestigios humanos antiguos. Mientras tanto, en el norte de África, arqueólogos encontraron relieves recién expuestos en paredes que antes habían estado cubiertas por siglos de sedimento. Los símbolos no pertenecen a lenguas conocidas y siguen patrones geométricos que corresponden exactamente a frecuencias registradas en estos pulsos subterráneos. Es como si los antiguos hubieran dejado advertencias, no escritas como textos, sino codificadas como formas que solo cobran sentido ahora que el subsuelo comenzó a responder. Y aquí está el detalle que provoca escalofríos. En ciertos pueblos antiguos creían que cuando la tierra hablara de nuevo, no sería a través de temblores, sino de vibraciones. Vibraciones que se manifestarían primero en animales, luego en estructuras y finalmente en personas particularmente sensibles a los patrones. En los últimos meses se han multiplicado los relatos de individuos que dicen sentir vértigos repentinos, presión atmosférica intensa,
dentro de habitaciones cerradas, o una sensación de eco interno, como si el propio cuerpo estuviera captando algo. Sensaciones que van y vienen, como olas, exactamente en la misma frecuencia que los pulsos detectados por los sensores geológicos. Pero lo más inquietante es lo que está ocurriendo con el agua. En lagos, cavernas inundadas y pozos profundos, se han registrado ondas circulares perfectamente simétricas, surgiendo sin viento, sin movimiento externo, sin causa natural conocida. Los círculos se forman, se expanden y desaparecen con una precisión casi mecánica, como si algo allá abajo estuviera probando el ambiente, midiendo profundidades, verificando rutas. El agua siempre revela lo que el suelo intenta ocultar. Y entonces aparece un nuevo elemento, aún más desconcertante. Instrumentos de medición comenzaron a captar pulsos verticales que vienen de abajo hacia arriba, como si algo estuviera emitiendo señales directamente hacia la superficie. No son vibraciones que descienden del cielo, son vibraciones que ascienden, y eso lo cambia todo, porque si algo está emitiendo señales, entonces algo está activo. Si está activo, está funcionando. Y si está funcionando, está siguiendo una programación. La atmósfera también participa en esta sinfonía silenciosa. En ciertos momentos de la madrugada, sensores ultrasensibles captan microrradiaciones tan débiles que normalmente serían ignoradas, pero que se repiten con exactitud temporal. Una secuencia de señales que se comporta como una llamada. No es un ruido, no es un error, es repetición. Y repetición es intención. Lo más sorprendente es que todo esto coincide con hallazgos arqueológicos que antes parecían desconectados. Estructuras subterráneas alineadas en distintos continentes. Símbolos geométricos que reflejan frecuencia. Agua respondiendo a estímulos invisibles. Vibraciones que recorren la corteza terrestre como mensajes. Todo esto forma una narrativa que nadie quiere aceptar. Algo antiguo, profundo y silencioso está volviendo a moverse. Y parece estar reconociendo el mundo nuevamente. Y eso nos lleva a la pregunta que resuena como un susurro incómodo. Si estas señales son respuestas, ¿qué exactamente? Hizo la pregunta inicial. ¿Quién activó el mecanismo? ¿O Perón se activó solo? ¿Y si lo que estamos viendo ahora es solo el comienzo? La fase preliminar de algo mucho mayor que está a punto de emerger. Hay un momento, en toda gran revelación, en el que la línea entre coincidencia y patrón finalmente desaparece. Y ese momento llegó cuando investigadores independientes percibieron que todas las señales recientes, vibraciones, pulsos, formas geométricas, ruidos subterráneos, estaban convergiendo en un único punto del mapa mundial. No un punto geográfico conocido, sino una intersección invisible que aparece solo cuando ciertos datos son superpuestos a magnetismo, densidad del suelo, variaciones de temperatura, radiación de fondo. Cuando todo eso se une, surge lo que muchos están llamando el eje silencioso, y todo indica que este eje se está activando. Ese eje atraviesa regiones donde civilizaciones muy antiguas desaparecieron sin dejar motivos claros. Pueblos que tenían dominio sobre arquitectura, astronomía, simbología y aparentemente algo más profundo, algo vinculado al ciclo de la Tierra y a las capas que nunca fueron exploradas. Curiosamente, esta línea pasa por áreas donde relatos locales mencionan sonidos subterráneos desde mucho antes de la historia escrita, descritos como latidos de la montaña, respiración de la tierra, voz de las profundidades. Durante siglos fueron tratados como leyendas regionales. Ahora, la ciencia comienza a detectarlos con precisión numérica, y esta revelación condujo a algo que pocos se atreven a discutir. ¿Y si estas civilizaciones no solo desaparecieron, sino que fueron desplazadas por algo que está a punto de regresar? Muchos textos antiguos hablan de un despertar que viene desde abajo, de un movimiento que precede al cambio y de un ciclo que exige reinicio. Los avances tecnológicos recientes permitieron detectar capas subterráneas que eran invisibles
hasta hace pocos años. Y lo más desconcertante es que algunas de estas capas muestran patrones simétricos, como si fueran construcciones deliberadas y no formaciones geológicas naturales. Estructuras gigantescas ocultas bajo kilómetros de roca, posicionadas con una precisión semejante a redes complejas. El tipo de precisión que exige conocimiento avanzado, planificación y un objetivo específico. Pero, ¿cuál objetivo? ¿Y por qué estas estructuras ahora parecen estar reaccionando? Hay registros de alteraciones en el campo magnético local, precisamente en las regiones donde esas capas comienzan a mostrar actividad. Es como si algún tipo de campo interno empezara a pulsar, emitiendo ondas que interfieren en brújulas, equipos e incluso en el comportamiento humano. Las personas cercanas relatan una sensación de presión interna, como si el cuerpo intentara ajustarse. Algunas describen sueños intensos, imágenes simbólicas, patrones geométricos que nunca habían visto conscientemente, pero que coinciden con antiguos relieves encontrados en sitios abandonados. El subconsciente parece estar captando algo antes que el consciente. Y cuando el inconsciente colectivo comienza a reaccionar a estímulos subterráneos, eso significa que el fenómeno ha superado el campo físico, ha entrado en el campo psíquico. Ciertos investigadores creen que estas estructuras no eran solo arquitectónicas, también eran simbólicas. No servían únicamente para dirigir energía física, sino para moldear la percepción humana a gran escala, algo que influenciaba pensamientos, emociones y decisiones. Eso explicaría por qué tantos pueblos antiguos hablaban de portales que se abren de adentro hacia afuera, no como puertas físicas, sino como estados de conciencia inducidos. ¿Y si ese mecanismo está siendo reactivado ahora, sin aviso? Si esas estructuras son, en realidad, sistemas antiguos diseñados para activar comportamientos en masa, sistemas que estaban dormidos, esperando condiciones específicas para reiniciarse, condiciones que, por lo que todo indica, están ocurriendo en este momento. La reactivación no sería solo física, sería mental, un cambio silencioso que ya podría estar influyendo en la forma en que millones de personas perciben el mundo, sin que se den cuenta. Y eso explica el aumento repentino de sensaciones de ansiedad, inquietud, insomnio y sueños repetitivos en lugares distantes, sin conexión aparente. Personas sintiendo algo que se acerca, aún sin saber qué es. Síntomas sincronizados, como si una red invisible estuviera siendo reactivada. Y cuando las mentes comienzan a responder simultáneamente a estímulos que nadie ve, ya no estamos hablando de arqueología, estamos hablando de activación. Todo esto nos lleva a un punto inevitable. Algo está a punto de emerger, no como una forma física, sino como un impacto global, capaz de alterar el comportamiento humano, la estabilidad geológica y quizá incluso la percepción del propio tiempo. Algo tan antiguo y tan profundo que llega con la certeza de que no vino para anunciar, vino para continuar un proceso interrumpido. Y la pregunta que ahora ya no puede evitarse es, ¿qué exactamente comienza cuando estas estructuras completan su alineamiento? Cuando las señales empezaron a intensificarse. Ciertas instituciones enviaron silenciosamente equipos a regiones específicas del planeta. Siempre las mismas coordenadas que aparecían en los patrones magnéticos y en las vibraciones subterráneas. Y curiosamente, esos equipos no estaban formados por arqueólogos tradicionales. Estaban compuestos por especialistas en geodinámica, ingenieros militares, analistas de comunicación electromagnética y lingüistas. Eso revela dos cosas. Saben que hay algo físico ocurriendo, algo que afecta la estructura del planeta, pero también saben que hay información codificada e involucrada, información que necesita ser interpretada antes de que sea demasiado tarde. Este movimiento coincidió con relatos de habitantes de regiones remotas que afirmaban escuchar llamados provenientes del suelo. No eran sonidos audibles, sino presiones internas que se manifestaban como ecos en el pecho,
como si el cuerpo fuera utilizado como antena. Personas distantes, unas de otras, sin contacto entre sí, describiendo la misma sensación, n- y siempre a las mismas horas. La sincronía de estos relatos formó un mapa invisible que se superpone perfectamente a las zonas donde las estructuras subterráneas parecen más activas. La pregunta que nadie se atreve a hacer es: ¿a quién están dirigidos esos llamados? Un investigador independiente percibió algo aún más perturbador. Esos horarios específicos corresponden a variaciones leves, casi imperceptibles, en la rotación de la Tierra. Es como si pequeños impulsos de fuerza estuvieran siendo liberados de adentro hacia afuera, alterando el ritmo del planeta por segundos, algo tan sutil que solo equipos extremadamente sensibles pueden medir. Pero es real, y nada que involucre la rotación de la Tierra es irrelevante. Todo lo que afecta el movimiento del planeta afecta el comportamiento humano, la distribución de energía e incluso el equilibrio de las mareas. Son señales de que el origen del fenómeno es mucho mayor que cualquier estructura construida por la humanidad. Mientras tanto, artefactos antiguos encontrados en cavernas del este europeo empezaron a ser reinterpretados. Antes vistos como objetos ceremoniales, ahora parecen ser dispositivos de medición rústicos, creados para monitorear ciclos subterráneos. Registran patrones de luz y sombra, no del cielo, sino del subsuelo, como si pueblos olvidados observaran no el movimiento de las estrellas, sino el movimiento de algo que se desplazaba bajo sus pies. Y estos artefactos muestran que el fenómeno actual ya ocurrió antes. Eso lo cambia todo, porque significa que el ciclo no solo es antiguo, es recurrente. Si este ciclo realmente se repite, entonces civilizaciones enteras podrían haber surgido y desaparecido influenciadas por el mismo patrón que ahora está regresando. Eso explicaría colapsos súbitos, migraciones inexplicables y cambios culturales abruptos registrados en varias partes del mundo. No eran solo guerras o desastres naturales, era respuesta a algo que afectaba simultáneamente la estructura emocional y geológica del planeta, algo que reprogramaba sociedades sin dejar pruebas evidentes, excepto en las capas más profundas, precisamente las que están despertando nuevamente. Lo que realmente hace que el corazón se acelere es el descubrimiento más reciente. Mantenido en secreto en sensores instalados en cavernas profundas, registraron vibraciones que no solo se repiten, sino aumentan. La intensidad está creciendo diariamente, como si el mecanismo estuviera ganando fuerza. Y cuando una estructura gana fuerza, se aproxima al punto de activación. Ese punto es mencionado en textos antiguos como el instante en que el mundo respira diferente. Una frase demasiado poética para ser ignorada. Y debe ser entendida literalmente. El planeta está cambiando su ritmo interno, como si ajustara su frecuencia para alinearse con algo que está a punto de emerger. Informes obtenidos por investigadores en campo revelan un nuevo comportamiento de la fauna local. Animales que normalmente evitan áreas profundas están siendo atraídos hacia ellas, como si siguieran un llamado instintivo. La naturaleza siempre reacciona antes que los humanos, y si los animales están siendo atraídos hacia zonas subterráneas, eso significa que existe una fuerza activa emanando de allí. Una fuerza que no destruye, sino que atrae, algo que prepara el terreno, como si buscara crear un ambiente favorable para lo que viene después. Pero quizá el elemento más aterrador de todos sea algo que no involucra vibración, animales, ni estructuras físicas, sino personas. Desde el inicio del fenómeno, un grupo pequeño, en diferentes países, comenzó a soñar con los mismos símbolos geométricos. Personas sin conexión, sin cultura común, sin ninguna razón para compartir imágenes mentales idénticas. Símbolos que, comparados con relieves milenarios, coinciden exactamente con patrones grabados en estructuras subterráneas recién descubiertas. La mente humana está comenzando a reflejar lo que el suelo está emitiendo. Eso significa que la frontera entre el mundo externo y el interno se está volviendo más delgada.
Y cuando la mente colectiva comienza a reaccionar al subsuelo, estamos oficialmente dentro del círculo prohibido, el punto en que fenómenos físicos, psíquicos e históricos se vuelven uno solo. Algo está hablando con el planeta, y el planeta está respondiendo. Y ahora queda entender, el diálogo apenas está comenzando. Hoy ya estamos escuchando la segunda frase. El giro definitivo ocurrió cuando una serie de interferencias electromagnéticas comenzó a afectar equipos militares en zonas completamente distintas del planeta. Las fallas no seguían patrón humano, no correspondían a tormentas solares y no podían replicarse artificialmente. Era como si algo estuviera probando la superficie, enviando pulsos para medir la respuesta tecnológica humana. Y lo más perturbador en esos pulsos ocurren exactamente en los mismos minutos en que las vibraciones subterráneas alcanzan sus picos. La coincidencia no explica esto. El alineamiento lo explica. La sincronicidad lo explica. La activación lo explica mucho más. Estos pulsos revelaron algo que dejó a analistas en completo silencio al superponer las señales captadas por satélites. Surge un patrón semejante a un map a menos n o de territorio, sino de profundidad. Es como si alguien estuviera cartografiando el planeta por dentro, creando una red interna que antes no existía. Una red que se expande, conecta puntos, forma curvas, se ajusta y se corrige a sí misma. Nada natural se comporta así. Esto tiene intención. Y si tiene intención, tiene origen. Lo que nadie sabe es, ese origen está moviéndose hacia la superficie o está preparándose para algo mucho mayor. Al mismo tiempo, científicos de universidades aisladas comenzaron a reportar un cambio discreto, pero significativo, en la frecuencia de las rocas profundas. Sí, las rocas tienen frecuencia, y cuando cambian, es porque fuerzas internas se están reorganizando. Es como si el planeta estuviera ajustando sus huesos, preparándose para un movimiento que no hace desde hace miles de años. Fracturas silenciosas surgen donde antes había estabilidad absoluta, como si fueran microaberturas para permitir el paso de algo que necesita espacio, flujo, camino. El subsuelo se está reorganizando, y ninguna reorganización de ese tipo es aleatoria. Mientras tanto, comienzan a surgir relatos de destellos de luz azulada dentro de cavernas profundas. Luz sin fuente visible, luz sin calor, luz sin fósforo. Solo un resplandor que parece surgir de dentro de las paredes, como si el propio mineral emitiera energía. Empresas mineras intentaron explicarlo como fósiles fluorescentes, radiación natural, reacciones químicas. Pero nada de eso se sostiene. La luz no sigue un patrón químico, sigue un patrón rítmico. Todo esto apunta a un único hecho. Existen estructuras allá abajo que no solo vibran, también encienden. Y cuando las estructuras encienden, significa que están enviando una señal, no hacia arriba, sino entre ellas, como si cada parte estuviera comunicándose con las demás, formando una red que despierta poco a poco. Una red que estaba apagada, dormida, olvidada, pero nunca destruida. Esto significa que esta malla subterránea no era natural, ni simbólica, era funcional. Un sistema, un organismo, una máquina, algo creado por una inteligencia que comprendía el planeta por dentro de un modo que nosotros jamás entendimos. Algo que no solo existió, sino que quizá nunca dejó de existir. La activación de este sistema comienza a influir en el campo emocional humano. Personas reportando déjà-vus intensos, como si hubieran vivido ciertos momentos antes, pero incapaces de explicar por qué. Otros describen una sensación de reconocimiento al ver símbolos que nunca habían visto conscientemente, como si algo dentro de ellos ya supiera su significado. Y algunos dicen sentir un llamado interno, un impulso de caminar hacia determinadas regiones, como si una fuerza guiara sus pasos. Estas reacciones son idénticas a las descritas en textos antiguos, textos que hablan de aquellos que escucharán primero cuando el ciclo reinicie. Estos textos
ignorados por décadas, mencionan que la activación subterránea siempre estuvo acompañada por un cambio en la percepción del tiempo, no física, sino psicológica, como si los eventos empezaran a parecer demasiado rápidos o demasiado lentos, como si el cerebro intentara alinearse con un ritmo diferente, impuesto por algo externo. Y eso ya está sucediendo. Miles de personas relatan que la noción del tiempo está extraña, que los días parecen más cortos, pero las horas más largas. Es la misma contradicción descrita por los antiguos cuando mencionaban el tiempo dividido. Cuando el tiempo sensorial se quiebra, cuando la mente colectiva comienza a percibir el mundo de forma fragmentada, eso significa solo una cosa: el proceso ha alcanzado el punto de no retorno. Es el momento en que el ciclo ya no puede detenerse. Nada de lo que está en movimiento puede revertirse. La activación sigue su curso, independientemente de que la humanidad lo quiera o no. Y lo más aterrador es darse cuenta de que, por primera vez, todo indica que estamos presenciando este proceso mientras ocurre algo que las civilizaciones anteriores jamás lograron. Ellas solo sufrieron las consecuencias, pero nosotros estamos viendo las señales antes del impacto. Y ahora, un nuevo elemento entra en escena. Vibraciones de baja frecuencia comenzaron a generar patrones visibles en la arena, en el agua e incluso en el concreto. Patrones geométricos perfectos, como si el mundo estuviera siendo marcado por una firma subterránea. Esta firma aparece exactamente en las regiones donde la red interna está más activa. Una señal clara que ya no puede ser ignorada. Algo quiere ser visto, algo quiere ser reconocido. Y cuando algo tan antiguo, tan profundo y tan silencioso quiere ser visto, es porque su revelación está muy cerca. Hay momentos en la historia en los que el mundo parece permanecer inmóvil, como si estuviera conteniendo la respiración antes de que algo grandioso ocurra. Y ahora, mientras las señales se intensifican y la superficie vibra con una energía antigua, hay una sensación casi palpable de que estamos atravesando un límite invisible, como si estuviéramos caminando hacia un punto del que no existe retorno. Con cada nuevo registro, cada anomalía, cada señal subterránea, una pregunta resuena: ¿estamos listos para lo que viene? Investigadores que antes se burlaban de estas posibilidades, ahora trabajan en silencio, temiendo que si hablan demasiado, alguien intente silenciarlos. Descubrieron un patrón perturbador en los pulsos emitidos desde el subsuelo. Coinciden con alineamientos celestes rarísimos, ciclos tan largos que solo se repiten después de eras enteras. Esto significa que lo que está ocurriendo ahora no es aleatorio, es sincronizado, han programado. Si fue programado. Alguien o algo lo programó. En una reciente expedición encubierta, escáneres de profundidad captaron el contorno de una estructura tan grande que desafía cualquier explicación convencional. No se trata de cavernas, túneles o formaciones naturales. Es algo angular, preciso, casi demasiado geométrico para ser obra de la naturaleza. Su extensión atraviesa fronteras, como si fuera parte de un sistema enorme, enterrado desde hace tanto tiempo que el mundo actual simplemente creció sobre él. Y esto lleva a otra pregunta inevitable: ¿quién construyó algo tan vasto? Alrededor del planeta, regiones enteras comenzaron a presentar fenómenos inusuales, brillos débiles en el horizonte, sin fuente luminosa, sombras titilantes percibidas solo por la visión periférica, y sensores detectando ondas de calor en áreas donde el suelo debería estar congelado. Son señales pequeñas, casi imperceptibles, cuando se observan aisladas, pero cuando se colocan juntas, forman una imagen aterradora. Una imagen que apunta no hacia destrucción, sino hacia revelación. Antiguos textos murmuran sobre portadores de piedra, máquinas que respiran y salas que solo despiertan cuando el cielo llama a la tierra. Durante siglos, estas palabras fueron ignoradas, clasificadas como leyendas o metáforas poéticas.
Ahora, sin embargo, suenan como descripciones sorprendentemente precisas de todo lo que está emergiendo ante nuestros ojos. ¿Será que esos pueblos antiguos realmente sabían de qué hablaban? ¿O será que vieron algo que ahora está regresando? El hecho es que, por más que intenten ocultarlo, hay un movimiento global para aislar áreas específicas y desplazar poblaciones enteras sin explicaciones claras. Pero cuando se observa el mapa con atención, se percibe que todos estos puntos forman una red, un dibujo, un símbolo gigantesco, hecho con la geografía del planeta. Y este símbolo coincide con marcas encontradas en artefactos que nadie jamás logró descifrar por completo, hasta ahora. Y entonces surge la revelación más perturbadora. A los pulsos subterráneos comenzaron a responder al campo emocional humano. Así es. En momentos de gran tensión, colective amenos, conflictos, crisis, miedos globales, la frecuencia de estos señales aumenta. Eso significa que la estructura bajo nuestros pies no solo está activa, sino que está interactuando, observando, respondiendo a lo que sentimos. Como si la Tierra tuviera memoria, como si estuviera despertando a través de nosotros. Ahora, la verdad final ya no puede evitarse. Lo que está emergiendo no es una amenaza, es un espejo, un recordatorio de que no somos los primeros, y quizá ni siquiera los más avanzados. La humanidad podría estar a punto de enfrentar su origen, N-N, o en el cielo, sino en el suelo, bajo nuestros pies, un legado que alguien ocultó, por razones que solo ahora comienzan a tener sentido. Y cuando ese legado salga a la luz, cada creencia, cada libro, cada explicación que considerábamos indiscutible, tendrá que ser reescrita. El mundo está a punto de ver aquello que siempre estuvo oculto, algo colosal, consciente, dormido durante eras enteras, algo que no espera nuestra aceptación, solo su propio momento. Y tú estabas aquí cuando todo comenzó a emerger. Viste las señales, reconociste las pistas, y ahora no hay vuelta atrás. Solo queda una pregunta. ¿Qué harás cuando la superficie finalmente se abra? Gracias por mirar. Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.